Este es un vídeo explicativo para tercero de la ESO sobre la unidad didáctica 7, la reproducción humana. Aquí tenemos un esquema de la unidad didáctica. La reproducción humana, si empezamos por la izquierda, es sexual e intervienen el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. En el aparato reproductor femenino se dan el ciclo ovárico y el ciclo uterino, que están regulados por hormonas, y produce óvulos. El aparato reproductor masculino produce espermatozoides. Si se unen los óvulos y espermatozoides, se produce un cigoto, cuyo desarrollo origina un nuevo ser. La reproducción humana puede sufrir ETS, enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA, la hepatitis B, el herpes genital, la candidiasis, gonorrea, sífilis, y una serie de trastornos asociados como la esterilidad, que se pueden resolver mediante reproducción asistida, inseminación artificial o fecundación in vitro. La reproducción humana se puede controlar con métodos anticonceptivos como métodos naturales, de barrera, hormonales y químicos, inhibidores de la implantación y quirúrgicos. Esto es un resumen, un esquema de todo el tema. Apartado 1. Sexualidad y reproducción humana. La reproducción en el ser humano es sexual, es decir, se van a unir dos células reproductoras que son los gametos, que van a proceder de distinto sexo y van a formar una única célula, que es el cigoto, que se puede escribir con C o con Z, a partir del cual se desarrolla un nuevo individuo. ¿Vale? Los gametos se van a originar en los órganos reproductores. Los órganos reproductores se llaman gónadas. Entonces vamos a tener gónadas femeninas y gónadas masculinas. Las gónadas masculinas son los testículos y los gametos que se producen en los testículos son los espermatozoides. Las gónadas femeninas son los ovarios y los gametos que se producen en los ovarios son los óvulos. ¿Vale? La reproducción es sexual. La mujer produce óvulos, es decir, el sexo femenino produce óvulos en sus ovarios. El sexo masculino produce espermatozoides en sus testículos. Se unen óvulos y espermatozoides y se forma un gameto, se forma un cigoto. Eso es la fecundación, la fusión de los gametos. Se produce el desarrollo embrionario que da lugar a un individuo joven que va creciendo. El sexo y la sexualidad son dos cosas distintas y hay que diferenciarlas. El sexo del individuo es una condición biológica que viene determinado por las gónadas que posee. Es decir, si una persona tiene testículos es de sexo masculino y si tiene ovarios es de sexo femenino. Pero la sexualidad es un concepto mucho más amplio, que además de englobar aspectos biológicos, también engloba sentimientos, emociones y experiencias en torno al sexo, que pueden conducir o no a la reproducción. Es decir, la sexualidad es algo por lo cual tú te puedes sentir que no perteneces, por ejemplo, al sexo biológico que se te ha marcado desde el nacimiento, etcétera, ¿no? Es decir, es algo mucho más, son sentimientos también, son emociones. La pubertad y la adolescencia. La adolescencia va desde los 11 a los 18 años aproximadamente, hay personas que más, hay personas que menos, y hay una serie de cambios, como la maduración física y emocional. La pubertad es la época de la vida en la que comienza la capacidad reproductora, que es de 11 a 14. O sea, no es lo mismo la adolescencia que la pubertad. La adolescencia es más amplia. La pubertad es solamente la época en la que empieza a producirse la capacidad reproductora, que en las mujeres es cuando empieza la primera menstruación y en los hombres cuando empieza la primera eyaculación. ¿Vale? Los cambios en la adolescencia.
Están regulados por las hormonas sexuales, es decir, a la sangre se vierten las hormonas sexuales que se producen en ovarios y en testículos. Y los cambios son el crecimiento corporal, es decir, empieza a crecer el cuerpo, los órganos reproductores, que son los caracteres sexuales primarios, se desarrollan y empiezan a funcionar, es decir, en las chicas se produce la primera regla o menstruación y en los chicos se produce la primera eyaculación. Durante la pubertad, además, aparecen los caracteres sexuales secundarios, que son una serie de características secundarias que distinguen a las mujeres y a los hombres. Es decir, no tienen siempre que ver con ovarios y testículos, pueden tener que ver con otras características. Por ejemplo, ¿cuáles son esos caracteres sexuales secundarios? Pues en las chicas los órganos sexuales aumentan de tamaño, va a crecer el pecho, se van a ensanchar las caderas, se estrecha la cintura y crece el vello en las axilas y en el pubis. Sin embargo, en los chicos crecen los órganos sexuales, es decir, el pene y los testículos, los genitales, aumenta la anchura de los hombros, aumenta la masa muscular, la voz se hace más grave y aparece vello en las axilas, el pubis, el pecho y la cara. Esos son los caracteres sexuales secundarios, femeninos y masculinos. A lo largo de la adolescencia, además, hay grandes cambios psicológicos. Se afirma la personalidad, se necesita más independencia, hay conflictos familiares, empieza la atracción sexual y empiezan las crisis sentimentales y hay fuertes lazos de amistad. Comenzamos con el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino va a fabricar los espermatozoides, que son los gametos masculinos, y los va a depositar en el aparato reproductor femenino y va a sintetizar las hormonas sexuales masculinas, que es la testosterona. Entonces, ¿qué anatomía tiene? Los testículos. Son dos glándulas situadas en una bolsa de piel, en el escroto. Es decir, las glándulas están internas, están dentro de una bolsa de piel, que es el escroto. Están formados por muchos conductos llamados túbulos seminíferos. Esos conductos que se ven ahí, ¿vale?, son los túbulos seminíferos. Producen testosterona y a partir de la pubertad, espermatozoides. El epidídimo. Están encima de los testículos. Hay dos, uno encima de cada testículo. ¿Vale? Almacena los espermatozoides mientras que estos maduran. Ahí van almacenados los espermatozoides hasta que maduran. Los conductos deferentes comunican el epidídimo con la uretra. Conductos deferentes. Conductos deferentes comunican el epidídimo con la uretra. Las glándulas anejas van a fabricar secreciones que junto con los espermatozoides forman el semen, es decir, el semen está formado por una serie de secreciones de líquidos distintos y de los espermatozoides. O sea, los espermatozoides necesitan nadar en un líquido, entonces eso, los líquidos y los espermatozoides forman el semen. ¿Vale? ¿Qué glándulas son esas? Las vesículas seminales,
que están situadas detrás de la vejiga urinaria. La vejiga urinaria, como sabéis, no forma parte del aparato reproductor masculino ni femenino, forma parte del excretor. Están situadas detrás de la vejiga urinaria y desembocan en el conducto deferente. Los hemos visto antes. ¿Vale? Va a segregar un líquido que se llama líquido seminal. La próstata se va a encontrar a la salida de la uretra de la vejiga urinaria y va a segregar líquido prostático. Está justo debajo de la vejiga urinaria, muy cerca de la uretra. ¿Veis? Está ahí debajo, próstata. Y las glándulas de Cooper, que desembocan en la uretra y se localizan debajo de la próstata, y van a liberar un fluido viscoso justo antes de la eyaculación. Glándula de Cooper. Esos tres líquidos, el líquido seminal, el líquido prostático y el fluido viscoso antes de la eyaculación, van a formar el semen en el que nadan los espermatozoides. El pene. El pene es un órgano copulador que deposita los espermatozoides en el aparato reproductor femenino, es decir, la reproducción en el ser humano es interna, la fecundación es interna, es decir, es necesario que los espermatozoides entren dentro del cuerpo femenino, dentro del útero, para que se pueda producir dicha fecundación. Entonces, el órgano encargado de introducir dentro del útero los espermatozoides es el pene. A eso se le llama órgano copulador, porque produce la cópula, la introducción de los espermatozoides dentro del útero. Va a estar formado por un tejido eréctil, es decir, que se hace más grande, que produce una erección, se hincha y se hace más grande, que cuando se llena de sangre provoca su erección. Su extremo glande está protegido por un repliegue de piel denominado prepucio. Ahí tendríamos el pene, el glande, ¿vale? Dentro va la uretra. Los espermatozoides. Los espermatozoides son los gametos masculinos y son células muy pequeñas y móviles. La función que tienen es transportar la información hereditaria del progenitor paterno, es decir, transportar los cromosomas, el material genético del padre. Entonces, la anatomía es la siguiente. La cabeza va a contener el núcleo de la célula y dentro del núcleo el material hereditario, los cromosomas. Aquí estaría el núcleo. La pieza intermedia, que tiene muchísimas mitocondrias. ¿Qué realizaban las mitocondrias? Las mitocondrias realizaban la respiración celular. La respiración celular que produce energía, porque la respiración celular es que la glucosa más el oxígeno produce CO2 más agua más energía. Entonces produce energía. Pues van a producir la energía necesaria para que el espermatozoide pueda moverse. Ahí, en la pieza intermedia, en espiral, hay un montón de mitocondrias.
Y luego la cola. La cola tiene un flagelo para poder desplazarse. Esto sería la cola, que les permite moverse. ¿Vale? Los espermatozoides tienen hasta 5 días de vida en el interior del aparato reproductor femenino, en la mucosa cervical. La mucosa cervical es el flujo vaginal, ¿vale? Entonces, dentro de ese flujo pueden vivir hasta 5 días de vida, como mucho. Perdón. La formación de los espermatozoides se llama espermatogénesis. Génesis significa comienzo, inicio, origen. Entonces, espermatogénesis, origen o formación de los espermatozoides. Va a ocurrir en los túbulos seminíferos. ¿Vale? Esto es un testículo por dentro, como si cortáramos el testículo por dentro. ¿Vale? Entonces todo eso son tubos enrollados, son los túbulos seminíferos. Entonces en su interior es donde se van a producir los espermatozoides. Las células intersticiales, intersticial quiere decir que está en medio. Las células intersticiales de los túbulos seminíferos van a segregar la hormona testosterona. Hay unas células germinales. Las células germinales son las células madre que van a dar lugar a los espermatozoides. Entonces, esas células germinales de las paredes de los túbulos se están multiplicando continuamente. Células germinales se van dividiendo continuamente, ¿vale? Esas células se van desplazando hacia la luz del tubo. La luz del tubo es el agujero, ¿vale? Esto es el túbulo seminífero. La luz del tubo es esto. Entonces, aquí empiezan las células germinales, se van dividiendo y van desplazándose hacia la luz del tubo. Se van desplazando hacia la luz del tubo y van madurando hasta que se convierten en espermatozoides. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tenemos las células germinales, se van dividiendo y se van convirtiendo en espermatozoides y salen hacia el interior del tubo, hacia la luz del tubo. Este proceso se inicia en la pubertad por acción de las hormonas masculinas, de la testosterona, y dura el resto de la vida. El aparato reproductor femenino fabrica óvulos o gametos femeninos y va a proporcionar el lugar adecuado para que tenga lugar la fecundación y el desarrollo del nuevo ser, es decir, para que se produzca el coito, la cópula, para que se fecunde óvulo y espermatozoide y para que se produzca el embarazo. Y además va a sintetizar hormonas sexuales femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. La anatomía. Los ovarios son unas glándulas pequeñitas, tienen el tamaño aproximadamente de una almendra, que están situadas en la cavidad abdominal a los lados del útero. Van a producir los óvulos y las hormonas sexuales femeninas, es decir, los estrógenos y la progesterona. Son las gónadas femeninas. Las vías genitales, por ejemplo, las trompas de falopio, son falopio en mayúscula, por favor, como Aquiles, también en mayúscula, que son señores, son nombres propios.
son dos conductos que comunican cada ovario con el útero. Una trompa de falopio y otra trompa de falopio. No están unidos al útero físicamente, al ovario, no están unidos a los ovarios físicamente. Son como una especie de embudo. Van a recoger los óvulos que liberan los ovarios y llevan esos óvulos al útero. Y en ellas, en las trompas de falopio, se produce la fecundación. Cuando se ovula de una trompa de falopio cada mes. Un mes de la trompa izquierda, un mes de la trompa derecha. El útero matriz es otra vía. Es un órgano musculoso y hueco en cuyo interior se desarrolla el embrión. En su parte superior desembocan las trompas de falopio. Y su parte inferior, que se llama cuello uterino, se comunica con la vagina. Ese es el cuello uterino, que es estrechísimo. Tiene una abertura muy, muy, muy pequeña. Y luego, por último, la vagina. La vagina es un conducto elástico que comunica al útero con el exterior. Esa es la vagina, un conducto que comunica con el exterior y que va a parar al cuello uterino. Ese es el útero. Y en la vagina se depositan los espermatozoides. Los genitales externos o vulva son los labios mayores y menores, que son unos repliegues de la piel, y los labios menores rodean los orificios de la vagina y de la uretra. Se ha desenfocado, perdón. Bueno, a ver cuándo se quiere enfocar. Yo continúo. El clítoris. El clítoris es un órgano equivalente al pene, pero de muchísimo menor tamaño, y va a producir el placer sexual femenino, ya que tiene muchas terminaciones nerviosas. No se quiere enfocar, lo siento.